Bien. Bueno, ahí estamos en directo. El 14º encuentro de este curso Los órdenes del amor. Ya estamos casi terminando el libro. Y vamos a empezar, ya arrancamos hoy con una constelación, que es el caso de un chico llamado Daniel, que está identificado con el otro sexo. Entonces Hellinger lo llama, ¿no?, a Daniel y le pregunta acerca de su familia de origen. Y él cuenta, ¿no?, que sus padres están casados, que tienen 3 hijos varones, y le pregunta si alguno de los padres de él estuvo casado anteriormente o tuvo una relación estable. Él dice que no. Le pregunta a ver si hubo algún suceso especial en la familia, ¿no?, de origen de los padres, y Daniel dice que la madre de su padre murió de cáncer. Hellinger le pregunta qué edad tenía, ¿no?, cuando murió esta señora, y él dice que tenía 60 o 65 años, y entonces Hellinger dice que no es significativo, ¿no? Significativo es cuando mueren de cáncer antes de los 60 años, ¿no? Pregunta si alguien murió de parto, y Daniel dice que cree que un hijo nació muerto, pero no lo sabe seguramente, y que tampoco sabe si ese hijo que digamos, que murió, o que nació muerto, ¿va?, era un niño o una niña. Daniel dice que él cree que era una niña. Entonces Hellinger le pregunta qué lugar ocupa él entre los hermanos. Y Daniel dice que él es el tercero. La niña que nació muerta, ¿estaba antes o después que vos? Antes que yo. Bueno, vamos a configurar tu sistema, le dice Hellinger, ¿no? Pero aún no introduzcamos a la niña muerta, la vamos a poner después. Entonces lo único que Hellinger le hace colocar, que voy a poner la camarita para este lado. Tienen que ubico todo acá. Vamos a correr el cable. Vamos a buscar a quienes él le hace colocar, ¿no?, en esta configuración. Hola María Eugenia. Gracias a vos por estar ahí. Le hace colocar obviamente a él, ¿no? Vamos a elegir a alguien para que haga de Daniel. Este es Daniel. Este vamos a suponer que es su padre. Daniel se ubica aquí. El padre aquí. La madre. El primer hijo, que ya sabemos que era varón. Y el segundo hijo, que también es varón. Entonces estaría Daniel, ¿sí?, el padre, la madre, el primer hijo del matrimonio este y el segundo, perdón. El tercero sería la niña que nació muerta, que Hellinger todavía no la colocó. Entonces, siempre Hellinger pregunta, ¿no?, cómo se siente cada uno de los representantes en el campo, ¿no?, en ese lugar. Y él lo que dice es, ¿no?, que el padre se siente relativamente bien, ¿no?, pero que se pregunta qué habría pasado para que mi hijo mayor se marchara de esta manera. Mi mujer me impide el contacto con mi segundo hijo y me gustaría tener ese contacto. Recuerden que el segundo hijo es este, ¿no? Como que él lo ubicó cerca de la madre, ¿sí? Y a este como que parece ser como que se fue, como que no está, como que no pertenece, ¿ven?
porque se puso más afuera del sistema familiar. Y la madre dice que ella está un poco desorientada, que no ve a su marido, a mi primer y a mi segundo hijo tampoco. Mi hijo menor es el único que tengo a la vista. Que justamente es Daniel, ¿no? Entonces se le pregunta al hijo mayor, recuerden que este era el primero, ¿no? ¿Cómo se siente? Y él dice que tiene una sensación negativa a sus espaldas. Veo justo a mis padres y por lo demás nada. Veo a mis padres, pero solo de reojo. Y el segundo hijo, yo quisiera correr detrás de mi hermano mayor. Y Daniel, que es el hijo menor, o sea, el cuarto hijo, acuérdense en que el tercer hijo es la hija que nació muerta, ¿no? Sentí que estaba demasiado cerca de mi madre, pero yo siento que quiero ir con mis hermanos. Bueno, le dice Hellinger a Daniel, vamos a introducir a la hermana que nació muerta y colócala guiándote por tu intuición. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Pone a su hermana que nació muerta aquí, al lado de él. La coloca ahí. Eso es lo que siente él, ¿no? Recordemos que en las constelaciones lo que hacemos es ubicar a los representantes donde nosotros sentimos que están en el campo. No es que hay un lugar determinado, eso es intuitivo, es inconsciente, y cada uno coloca al representante donde siente que tiene que estar, ¿no? Bien. Estoy tratando de ver si puedo ir por el otro lado porque veo que de este lado está media lenta la conexión. A ver si acá me abre. Me lo abre mejor. Siempre es este tema con YouTube. Tardan en conectar. Pero bueno. Vamos a ver. Voy a cerrar este. Después capaz que se arregla. Bien. Entonces. Le pregunta entonces a esta niña que nació muerta, ¿cómo se siente ahí? Y ella dice que le da miedo, que está demasiado cerca y es algo inseguro, ¿no? Que ella es como que se siente extraña ahí. ¿Y los padres qué dicen ahora que apareció la hija muerta? La madre dice que a ella le gusta tener a su hija ahí. El padre dice, siento que algo se añadió, pero la situación no ha cambiado, ¿no? Y Hellinger le dice a Daniel, voy a describir tu situación. Tú, Daniel, me contaste que te sentías dividido y que no sabías claramente cuál era tu identidad sexual, si eras hombre o mujer. Esto ocurre en una familia cuando un niño tiene que estar identificado con una niña, porque a ésta no se le concedió ningún lugar en la familia. Aquí tenemos exactamente esta situación. La niña tiene que ir con sus padres. Entonces se le pide a la representante de esta niña que nació muerta que se siente en el suelo delante de sus padres y que se apoye sobre ellos, ¿no? Siempre ese es el movimiento que Hellinger proponía para cuando hay hijos que nacieron muertos o cuando hubo abortos, ¿no? Que también sería lo mismo, ¿no? Es un hijo muerto. Entonces, ¿qué hace después de eso? Lleva a la madre a la izquierda del padre y les pide a ambos padres que suavemente pongan una mano en la cabeza de la hija. Después pone a los hermanos enfrente de los padres por orden de edad. O sea, hace este movimiento. Cambia a la madre para acá,
para que el marido pueda estar a la derecha. Ustedes saben que siempre la mujer está a la izquierda, el marido a la derecha. Y luego coloca a los hijos así. Como Daniel es el cuarto, este es el primero, este es el segundo, acá estaría el espacio que sería para la tercera, y Daniel es el cuarto. ¿Qué tal así? Ay, yo, dice el padre, me siento orgulloso. La madre dice, me encuentro muy bien. Y el hijo menor, me siento otra vez relajado. Ahora es armónico. Ahora sale de la identificación, dice Hellinger, ¿no? Porque la otra hija recibe el lugar que le corresponde. Ahora puede él, o sea Daniel ser el mismo, sin tener que representar a otra persona, es decir, a esta niña. Y le pregunta a la hermana, ¿cómo se encuentra la hija? Siento que aquí tengo mi lugar. Bien. ¿Y los otros hermanos cómo se encuentran? Fantásticos. Bien, de acuerdo, ya está. O sea, este problema de identificación con el otro sexo que tenía Daniel era debido a que esta hermana, que había nacido muerta, no había sido reconocida, ¿no? Esta niña. Y va a hablar ahora Hellinger, ¿no? Ya que estamos con este tema del sexo y el género, o sea, si es homosexual o heterosexual. Va a hablar de justamente la identificación heterosexual en el amor homosexual y en la psicosis. Es un tema bastante interesante. Parece ser que él cuenta que hace mucho tiempo él había dado un curso, un seminario con Gunther Weber, que es una persona que trabaja con Hellinger, en el cual habían invitado a 25 pacientes psicóticos, ¿no? Cada paciente había venido con su médico o terapeuta y con sus padres. Queríamos averiguar cuál era la dinámica familiar en la psicosis. Nosotros teníamos la hipótesis de que los psicóticos quizás estarían identificados con dos personas diferentes a la vez, pero en la práctica esa teoría se desbarató. Vimos que casi todos los pacientes psicóticos estaban identificados con personas del otro sexo. O sea, cuando una persona es psicótica, dice él que lo que descubrieron es que estaba identificada con una persona de otro sexo, ¿no? En el caso de un matrimonio cuya hija estaba en una clínica psiquiátrica, la constelación mostró claramente que esa hija estaba identificada con el hermano gemelo del padre, que había muerto. Y por eso esta niña se había vuelto loca. Si en la familia de Daniel hubiera habido otra niña más, esta habría representado a la hermana muerta, y entonces Daniel no hubiese tenido que representarla. Pero como en esta familia solo hubo hijos varones, uno de ellos, que en este caso fue Daniel, tuvo que representar a la hermana muerta, ¿no? La pregunta es cómo se maneja todo esto. No se sabe con certeza si aún es posible cambiar algo, ya que también en una relación homosexual se crea un vínculo que más tarde resulta difícil de disolver. Si puede ser disuelto es algo muy especial. Quien, por su situación familiar, ha sido llevado a la homosexualidad, tiene un destino especial y tiene que asumirlo como su destino. Una posibilidad para Daniel sería que durante un año le enseñara a su hermana muerta las cosas bellas del mundo con amor. Lo curioso es que el amor rompe la identificación. En la identificación soy como la persona que represento. O sea, ¿se acuerdan que esto lo vimos? Que cuando yo estoy identificado con alguien, en este caso Daniel con su hermana muerta, es como que no hay separación. Yo no puedo entender que yo soy yo y ella es ella. Pero si él entiende que su hermana es su hermana y él es él, y toma a su hermana y le muestra, ¿no?, las maravillas del mundo, o sea, la lleva como llevarla a pasear a su hermana, ¿no?, y simbólicamente, ¿no?, entiéndase. Él en un momento, dándole amor a esta hermana, va a poder separarse de ella, desidentificarse. Las identificaciones se rompen así.
Eh, entonces, también lo que impide la identificación es poder amar. Por eso necesitamos romper esa identificación para poder amar al otro. Cuando la amo, o sea, cuando la quiero a la persona, la veo enfrente de mí o a mi lado. Y esto disuelve la identificación. Y le pide también que confíe, le dice a Daniel, que su hermana va a hacer algo bueno por él. Bien. Entonces un participante, hablando de este tema, dice: acabas de decir que en la homosexualidad el hijo siempre está identificado con una persona del otro sexo. ¿Se trata de una afirmación general? Ya que esto abre una dimensión totalmente nueva en la discusión acerca de la homosexualidad. Pero, ¿qué ocurre en el caso de la transexualidad? Y Hellinger explica que la transexualidad siempre es homosexualidad. En esto no hay diferencia, ¿no? La homosexualidad no siempre se basa en una identificación heterosexual. También aparece la homosexualidad cuando alguien solo tiene que representar a una persona expulsada. Para el hombre también puede ser un hombre. La homosexualidad se experimenta como una marginación. Por lo tanto, es posible que un homosexual solo represente a una persona marginada sin que esto implique una identificación con el otro sexo. Sin embargo, esta forma de homosexualidad no parece tan abrumadora como cuando la persona tiene que identificarse con una persona del otro sexo. Otro participante pregunta: si esto fuera la única causa, ¿no? ¿Cómo se explicaría el hecho de que otras sociedades la traten de una manera completamente distinta? Por ejemplo, los antiguos griegos tomaban como que la homosexualidad era algo normal. Bueno, dice Hellinger, yo me cuido mucho de hablar de cosas que no veo. Esto lo puedo ver, y hasta donde puedo verlo, lo digo. Pero como afirmación general me parece demasiado arriesgada. Simplemente lo presento como un impulso. Así permite aliviar la suerte de alguna que otra persona homosexual, dándole la posibilidad de verse a sí mismo desde otra perspectiva. Bien. ¿Y qué pasa en el caso de la bisexualidad? Bueno, dice Hellinger, la bisexualidad es homosexualidad. Bien. Pasa todo un día, porque estos seminarios o cursos eran de varios días, y al día siguiente, Daniel pregunta sobre su constelación. Recordé que mi madre tuvo también un amigo que desapareció y se marchó a Estados Unidos. Lo supe por casualidad, una vez que vino por pocos días y después se marchó y desapareció. Este era el hombre que ella hubiera deseado, y es la sensación que hoy tengo. Bueno, en una situación así, un hijo tiene que representar a ese amigo para la madre, sin que él se dé cuenta, sin que la madre lo quiera. En tu caso, no sé cuál de ustedes será, porque ustedes son 3. Ese hijo va a entrar en conflicto con su padre, por lo que le resulta difícil hacerse hombre. Él no puede tomar a su padre, ni su padre puede darle lo paternal, ya que el hijo representa a un rival del padre. La solución es que mire a su madre y le diga: este es mi padre y solo este. Con el otro no tengo nada que ver. A la madre, ¿no? Le diga eso. Y al padre que le diga: tú eres mi padre y te tomo como mi padre. Tú eres el verdadero para mí. Con el otro no tengo nada que ver. Soy tu hijo. Frecuentemente he sentido ese papel de rival, dice Daniel. Y también tomé conciencia de que la familia de mi padre es muy importante para mí. Allí desapareció el abuelo y no se habla de lo que pasó. Bueno, dice Hellinger, no quiero tratarlo más detenidamente ahora. Es suficiente que veas al abuelo detrás de tu padre
y que lo honres junto con tu padre. El saber sirve al actuar. En cuanto conozco los datos suficientes para actuar, dejo de investigar y actúo. Si pretendo saber más de lo que necesito para actuar, las fuerzas se pierden. De esta manera el saber sustituye al actuar, ¿no? Entonces, bueno, creo que Hellinger explica bastante sencillo, ¿no? Este tema de la ¿cómo es? De la homosexualidad acá, se ve claro. Ahora vamos a ver si este está, sí, es otra constelación. Vamos a ver otra constelación, pero en este caso es de un muchacho. Sí, a ver, es un muchacho, se llama Ernest, que dice que se hizo operar él, ¿no? Hace poco, de un melanoma. Tuvo una metástasis y actualmente tiene una flebitis. Bueno, dice Hellinger, vamos a mirar tu sistema. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo una hija y otro hijo que está a punto de nacer. Es un deber para con tus hijos que tú te cures, ¿lo sabes? Lo sé, dice Ernest. Bien, porque si no ellos te van a seguir. Entonces, esta es una buena motivación para hacer algo por ti. ¿Ocurrió algo especial en tu familia de origen? Y Ernest dice que su familia de origen son 4 hijos y que por parte de su madre no hay nada especial, es una familia muy inmensa. ¿Pasó algo con tus hermanos? ¿Murió, nació, muerto alguien? Después lo que él dice es que el padre tiene cáncer de piel y que su hermana y su hermano mayor también. Eso se fue acumulando. ¿Y qué pasó en la familia de tu padre? El padre de mi padre murió cuando mi padre tenía 7 u 8 años. ¿De qué? Se dice que murió a causa de un casco de granada defectuoso. Al parecer se produjo una toxemia de la que murió repentinamente. ¿Y cuántos hermanos tenía tu padre? Él tenía una hermanastra. ¿De quién era hija la hermanastra? Era hija del primer matrimonio de su padre y mayor que él. ¿Y qué pasó con la primera mujer de tu padre? Se tiró por la ventana durante el posparto o poco después, y no sabemos por qué. Dice Hellinger, esa es la persona importante. Pero primero vamos a empezar con tu familia, es decir, con tu mujer y tu hija, ¿no? Entonces le pide que ponga una representante para su mujer y otra para su hija. La niña esta parece ser que tiene 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo configura Ernest? Pone así, pone a la mujer aquí y a la hija mirando al padre así. Esta es la configuración que hace él. Bien, ¿cómo se encuentra el marido, que sería Ernest, ¿no? Muy tapado, apretado. Por una parte es bonito, pero por otra parte es demasiado. Y la mujer, yo también me siento apretada y estoy mirando hacia adelante. Y la hija, yo tiendo a apartarme un poco de mi madre. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Aparta al marido un poco de la familia, o sea, hace este movimiento, ¿no? Lo pone así, mirando aquí, para afuera, para allá, para adelante, ¿no? ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento muy lejos, dice Ernest. Siente atentamente cómo es, si te sientes mejor o peor. Un poco mejor. Entonces,
¿qué sucede? Cuando hace Hellinger este movimiento de que el marido mira para afuera, la madre y la hija se sonríen. Dice Hellinger. Ellas sienten que él tiene que desaparecer. Oh, dice Ernest, es así. No sé qué decir, dice Ernest. Y es difícil. ¿Qué pasó en la familia de tu mujer? Bueno, el padre de ella también murió de cáncer. ¿Y qué edad tenía cuando murió? No lo sé, 60 o 70 años. Pero ya antes se había divorciado de su mujer. ¿Y por qué se divorció? Creo que la mujer lo envió fuera, por lo que más o menos sé. ¿Lo envió fuera? Sí, le buscó un puesto de trabajo en Suiza. Y todo el grupo de gente se empieza a reír, ¿no? Como que parece que la madre de ella se deshizo del marido, ¿no? Perdón, lo mandó a Suiza. Bien, bueno, tenemos la misma situación. Lo que la madre de ella hizo con su marido, la hija, ¿no? Que sería ella, lo hace ahora con su marido. Se repite lo mismo. Entonces ahora hay que poner también al padre de tu mujer. O sea, al padre de ella. ¿Bien? ¿Dónde se pone este? Fíjense, atrás de ella. Y ella en el medio y el padre. O sea, el marido, Ernest, la mujer y el padre de la mujer. Le pregunta a la mujer cómo se siente. Ay, yo siento que tengo que retroceder y apoyarme contra mi padre. Entonces Hellinger le dice que lo hagan. Y ella retrocede y se apoya contra su padre. Bien, ¿cuál es la dinámica acá? En este sistema, ¿no? ¿Qué hace Hellinger? Gira al padre para allá. A ver, voy a correr la cámara para que ustedes vean, porque si no, no van a ver esto que hago. El padre estaba así. Lo gira mirando para allá. Y a la mujer mirando al padre. Hace esto. Perdón, se me secó la garganta. Entonces, ahora pregunta cómo se encuentra el padre. Ahí. Y el padre dice que así se siente mejor. Y la mujer, yo quisiera abrazar a mi padre por detrás. Claro, la dinámica que se ve aquí es que la mujer le dice al padre, te sigo. ¿Y quién se va? El marido. Los hombres son amables, hay que decirlo, y se ríen, ¿no? O sea, en lugar de irse, el padre, ¿quién se va? El marido. Porque ella le dice, te sigo a su padre. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Gira al marido y le pone a su hija al lado. Vamos a correr de vuelta para aquí. Gira al marido para ahí, pone a la hija al lado del padre. Esto es lo que hace él. Fíjense en cómo él va dando, ¿no? los movimientos que tiene que hacer este sistema. Realmente aquí. ¿Y qué pasa ahora? El marido dice que ahora se siente bien, que no se siente solo. La hija también se siente bien. Esta sería la dinámica secreta en este sistema. No es una dinámica buena, ¿no? Porque obviamente fíjense en lo que sucede acá, ¿no? Voy a poner la cámara para este lado para que lo vean al revés. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ella, la mujer, está siguiendo al padre en vez del marido, a su padre. El marido mira a la mujer que sigue al padre y el marido está acá con su hija.
dice Ernest, ¿no? O sea, él. Pienso que aún hay también una barriga de por medio, porque la mujer de él, recuerden que estaba embarazada, ¿no? Está embarazada. ¿Esta también tiene algo que ver con todo esto? No, dice Hellinger, esa no cambia nada, tampoco ha cambiado nada aquí. Pero mi hija cambió algo. ¿Qué? Que el padre ya no está solo, dice Ernest. La hija tiene que ir con el padre. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede salvar tu mujer? Y Ernest dice, desligándose de su padre. No, 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 dice Hellinger, eso no puede ser. Bueno, pues que ya no quiera seguirlo, dice Ernest. Tenemos que introducir también a su madre en la constelación y entonces veremos. Vamos a poner a la madre de ella, ¿no? La madre de ella. ¿Y dónde se pone la madre? La madre acá. Bien, sí. A la misma distancia que la mujer, la misma hilera, ¿no? Que la mujer de Ernest, ¿no? ¿Y ahora cómo te encuentras? Y yo quisiera ir hacia mi madre, dice ella, la mujer. Bueno, hazlo. Entonces ella camina hacia su madre. Fíjense en lo que hace ella. Y mira a la madre furiosamente. Se pone acá, pero la mira con furia. Ah, ¿a quién está representando la hija ahora con esa rabia? Al padre que fue enviado fuera. ¿Y quién tendría que recibir la rabia? La madre. ¿Y quién la recibe en realidad? El marido, o sea, Ernest. La rabia que ella siente contra la madre porque echó al padre, ella ahora la siente contra el marido. ¿Ven cómo es la dinámica? Esta rabia que ella siente contra su madre, porque recuerden que ella lo mandó a pasear a Suiza al marido. Entonces ella, ¿qué hace? Transfiere esa rabia a su marido. Eso se llama doble transferencia. Acuérdense que ya vimos un montón de casos de doble transferencia. En las constelaciones es algo muy común, la doble transferencia, que aparezca. Entonces le pregunta a él, al padre, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora? Y él dice que noté a mi mujer a la izquierda. Entonces le pide que se dé la vuelta. Tu hija se pondrá a tu lado y tu mujer se apartará. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se da la vuelta, ¿no? Así. La hija se pone al lado del padre acá y la mujer se aparta. Vamos a ver acá qué pasa. ¿Y qué pasa ahora? Esta dice que se está poniendo muy furiosa. No quiero que se dé la vuelta y se vaya, ¿no? Y el padre de la mujer dice, yo me encuentro mucho mejor ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los hijos? Son fieles a ambos padres. ¿Qué tal la madre de la mujer? O sea, esta. Yo tengo poco contacto con ellos. Bueno, apártate todavía un poco más. Entonces la hace que se corra más todavía ella. De este cuadro. Y Hellinger dice, no sabemos qué ocurrió en esta familia ni por qué la madre tiende a salir de ella. Pero lo vamos a dejar y vamos a buscar la solución en esta familia. Bien. ¿Cuál es la solución? La que configura Hellinger, ¿no? La solución de la imagen de solución. Pone a la mujer. Bien. Esperen que hay. Voy a poner la cámara más allá para que se vea.
a la mujer al lado del marido aquí, a la hija la pone mirando a sus padres, a la mujer la pone mirando hacia afuera, a la madre de la mujer, y al padre de la mujer lo pone aquí, mirando a la hija. Vamos a para que ustedes la puedan ver desde aquí. Tienen que correr otra vez, ¿no? Esto es lo que hace. ¿Ven? Pone el marido, la mujer con su hija mirando a sus padres, y el padre mirando a su hija, y la madre fuera. O sea, la muestro acá, pero la puse por acá afuera, por eso no se ve. Claro, la mujer ahora dice que ella puede respirar mejor, que tiene la sensación de que está en su lugar. Y el marido dice que nota que está mucho más con él, ¿no? Ella, que está a mi lado. Y la hija dice, ¿no?, que ahora siente que tiene unos padres realmente. Bien. Entonces, en un primer lugar he tratado el problema de primer plano, es decir, tu familia actual. Si el cáncer tiene que ver con la dinámica de tu familia, no se sabe. Para eso tendríamos que configurar también a tu familia de origen. Pero no puedo hacer demasiado a la vez, ¿de acuerdo? Está bien. O sea, como que le dice que ahora no puede constelar eso. Recién consteló su familia actual, ¿no? Y vimos de dónde venía la dinámica de esta doble transferencia que la mujer había hecho con su padre. Un participante pregunta: en las constelaciones anteriores, los afectados podrían hacer algo ellos mismos, o bien honrar al padre o sentir el amor. En esta constelación la solución depende de la mujer. ¿Qué puede hacer el afectado en este caso? Y Hellinger explica, estas constelaciones actúan a través del cambio de la imagen interior. En realidad todas las constelaciones actúan así, a través del cambio de la imagen interior. La constelación lo que hace es que cambia nuestra imagen interna. Por eso se resuelve el problema. Ernest tiene ahora otra imagen de su mujer y de las implicaciones de su mujer, y eso ya actúa. Pero también tendrá que contarle lo que ocurrió aquí. Y le dice Hellinger que se lo cuente tal como fue, sin interpretaciones, y confía en que va a surtir efecto. Todo lo demás lo va a hacer la imagen que la mujer después lleve en su interior, y él va a tener que esperar. Pero su relación con su mujer ya habrá cambiado, ya que cuando él vuelva a casa su mujer lo va a percibir de una manera diferente, porque él en su interior tiene otra imagen de ella. En este caso no hay que hacer nada más. Bien. Entonces un participante pregunta acerca de lo correcto. ¿Hay alguna diferencia si eres tú quien elige a alguien para que ocupe un papel o si lo elige el mismo participante? Y también tengo otra pregunta. Frecuentemente dices correcto, o eso es cierto, o así corresponde. Y mi pregunta es, ¿tienes unos principios para estas afirmaciones? ¿O lo dices porque en ese momento el ambiente transmite esa sensación? Y Hellinger responde, en una constelación no tiene ninguna importancia quién represente a quién. Es decir, si el paciente mismo elige a los representantes o si lo hago yo. Cualquier persona puede representar a cualquier persona. Cualquier hombre puede representar a cualquier hombre.
y cualquier mujer puede representar a cualquier mujer, suponiendo que se abran al proceso. Correcto o cierto para mí significa que en un momento concreto cada uno se siente bien en su posición. Nada más. Y orden significa para mí cada uno tiene el lugar que le corresponde. Esto depende de muchos factores. Me abstengo de establecer leyes generales, aunque sí veo ciertos órdenes por lo que en un principio me guío. Pero los abandono cuando veo que se muestra algo diferente, ¿no? Por eso, constelar no es una cosa que es, a ver cómo sería la palabra, reglada. Que si esto así, que el otro asá, que no sé qué. No, puede cambiar en cada sistema, ¿no? Un participante pregunta: ¿cómo logras integrar la dinámica de los sentimientos que los diferentes cónyuges y parejas y participantes expresan? En el fondo, solo se puede trabajar esto en grupo. Es difícil que una terapia individual llegue a esta intensidad. Sin embargo, hay situaciones en las que el terapeuta no dispone de ningún grupo. Entonces se tiene que valer de símbolos, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí. Estamos valiendo de símbolos. Estos muñequitos que se llaman víncores son símbolos, cuando no tenemos personas, ¿no? Él dice que también se puede hacer con zapatos esto, o con plantillas, ¿no? Colocando plantillas en el lugar, ¿no? Si lo hacemos en un espacio grande, ¿no? En el lugar de que el cliente va poniendo plantillas para representar a las personas y que se va parando encima de las plantillas y va sintiendo como cada uno de ellos. Después, ¿qué más dicen? También se pueden usar alfombras rectangulares, ¿no? Bueno, que son estos triangulitos y cuadraditos y estos que yo uso a veces, que mostré cómo eran, ¿no? Esas plantillas. Como en todo, la regla es: el alma se adapta a las circunstancias. Por lo que también de una situación así se puede sacar provecho. O sea, constelando así individualmente con los víncores también se saca provecho de la constelación. No es que las online con muñequitos no sirven, solo sirven las presenciales, porque hay personas que tienen instalado en que solamente le va a producir efecto la constelación si la hacen grupal y presencial. Yo, que he hecho de todas las clases, les digo que me surten más efecto estas con muñequitos que las que he hecho con personas, ¿no? Porque siempre digo, con las personas a veces, si el constelador pone de su interpretación, se pueden interpretar cualquier cosa. Y Hellinger dice: no hay que interpretar, no hay que poner la fantasía en marcha, porque si no, ya cuando empezamos a interpretar, ya erramos el camino. Un amigo dice que le contó que cuando él trabajaba, lo único que hacía era ponerse al lado para sentir lo que las personas representadas sentían. Sin embargo, es mejor que el cliente se ponga en las diferentes posiciones para sentir lo que sienten esas personas. Porque es como que el cliente se va a encontrar más cerca a eso. Bien. Acá viene una constelación bastante dura que trata el tema de que un hermano murió después de nacer y el otro se suicidó. Es el caso de Frieda. Vamos a buscar una representante para Frieda. Voy a imaginar que Frieda es esta. Esta puede ser Frieda. Cuenta que hace medio año se suicidó su hermano. Ella se siente afectada.
porque sus padres esperan y Hellinger la interrumpe. ¿Has intentado suicidarte alguna vez? Y Frieda dice, no, pero lo estuve pensando. Bueno, vamos a trabajar contigo. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Ahora solo quedamos mis padres y yo. ¿Cómo se suicidó tu hermano? Se tiró de un puente de la autopista. ¿Qué edad tenía? 27 años. Bien, vamos a configurar a tu padre, a tu madre. Entonces empieza a poner, ¿no? El padre, la madre. Ahora vamos a ver dónde los ubica, ¿no? El hermano muerto. Tu hermano muerto y tú. Y Frieda dice, mi madre tuvo otro hijo que murió 6 días después de nacer. Ese sería mi hermano mayor. Aquí vemos la dinámica te sigo. Por supuesto necesitamos a este hermano, porque de él se olvidaron por completo. Pero lo vamos a introducir más tarde. Entonces, ¿cómo configura Frida esto? Miren qué cosa extraña. Pone a su padre mirando para allá. A su madre aquí, mirando para adentro, ¿no? A Frieda mirando para acá, al lado del padre. Y al hijo que se suicidó, lo pone al lado de Frieda también acá. Como que queda una cosa así. A ver, voy a mostrarlo de acá de frente. No sé si se estará viendo, voy a ir por este lado porque... ¿no? O sea, hace esto. A ver, espera unos minutos para ver cómo se ve. Mientras voy a sostener así la cámara, para que ustedes vean cómo está esta configuración, ¿no? Ahí creo que se va a ver bien. Bien, me voy por el otro lado. Toda la familia está enfocada hacia un solo punto. ¿Ven? Todos miran para acá. Observen eso. Probablemente estarán mirando todos al hijo que murió después de nacer. ¿Se le ha reprochado a alguien la muerte de ese hijo? Sí, dice Frieda, ese hijo nació prematuramente a los 7 meses y mi madre le reprocha a su padre que le hiciera la vida tan imposible que por razones psíquicas acabó teniendo al niño prematuramente. El niño no mamaba y prácticamente se murió de hambre. Bueno, vamos a introducir a ese hijo. Entonces busca otro representante para ese hijo que nació muerto, ¿no? Y lo coloca justamente acá. Pero fíjense, el hijo está mirándolos a todos ellos. Mira a toda la familia. ¿Cómo se siente el padre? Antes me sentía solo. Solo miraba hacia adelante. Ahora me siento atraído por el hijo muerto y empiezo a sentir rabia contra mi mujer. ¿Y la madre? Antes me encontraba fatal. Estaba mareada. Era muy desagradable. Ahora al menos tengo algo donde mirar, pero no es que me encuentre bien. ¿Y el hijo este que nació, ¿no? Muerto? Me resulta muy desagradable que mi madre esté a mis espaldas. Antes, cuando me puso la mano en el hombro, aún era peor. ¿Y Frida? Frida no, Frieda, no me acuerdo cómo era el nombre, Frieda. Yo quisiera que hubiese más distancia entre mi padre y yo, y me siento muy atraída por ese hermano a mi lado. Desde que está el otro hijo, todo ha cambiado. Ahora me parece que hay más distancia entre mi padre y yo. ¿Quién siente que merece la muerte en este sistema? La madre. ¿Y quién murió por ella? O sea, ¿quién murió en lugar de ella? El hijo. Entonces se le pregunta a este hijo, ¿no? Al que murió inmediatamente después de nacer.
Antes me sentía mal. En un primer momento la carga venía de la familia, pero después poco a poco se mostró que provenía de mi madre. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Lleva a la madre fuera de la familia. La saca de aquí y la pone fuera. ¿Mm? Y pone... está bien, no pone nada. Se quedan así. El padre está bien, ahí. Al lado de ella. Y le pregunta a la madre, ¿cómo te encuentras ahí? Mejor, el peso en el lado derecho ha desaparecido. La solución sería esta. El padre tiene que estar acá, Frida acá, el primer hijo que nació muerto acá. ¿No? Bien. ¿Cómo se siente el padre? Ay, me siento aliviado. ¿Ven? Ahora el padre está mirando a sus hijos, ¿no? Frente a sus hijos. Voy a poner así. Ahí. El primer hijo dice, siento que tiendo hacia mi madre. El segundo dice, me siento seguro y protegido. Y Frida dice, ahora está bien. Entonces Hellinger pone al hijo que murió después de nacer delante de la madre, de espaldas a ella, ¿no? Delante de la madre, de espaldas a ella. Esa es la dinámica. La madre le dice al hijo, te sigo, ¿no? Y la madre ahora dice que se siente llena de cariño y se encuentra mejor. El primer hijo, dice que ahora siente que tiene una mejor posición, no del todo bien, pero... Entonces pone a la madre a la derecha del hijo que murió después de nacer. La cambia, la pone acá. Y el primer hijo dice, bueno, ahora podría ser mejor. Y Hellinger explica que el lugar correcto para él sería al lado del padre y con los hermanos. ¿Qué tal para los hermanos si él no está? Él dice que se siente vacío a su lado derecho, acá, en el medio, ¿no? La hija Frieda dice que se siente confundida. Si no está con sus hermanos, ellos le siguen. Ahora les voy a mostrar la solución. Entonces pone a la madre a la izquierda del marido. A veces el marido a la derecha, la izquierda del marido. Al hijo que nació, no, al primer hijo. Sí. ¿El 1 cuál era? No, ya me olvidé cuál era el 1 y cuál era el 2. Esperen que ya vuelvo, veo por arriba. Para no hacer lío. El primer hijo murió 6 días después de nacer. Claro, el primer hijo es el que murió después de nacer. ¿No? Bien. Que ya me pasé mucho. Hice tantos movimientos que ya ni yo me acuerdo acá. A ver, esperen un segundo, que ya voy. Al hijo, sí, lo pone acá. Entonces quedan estos dos acá. Así acomoda él. Entonces le pide a ellos que pongan la manito en la cabeza del niño que nació muerto. La mujer llora. Y dile a tu hijo, mi querido hijo, respira hondo. ¿No? La madre dice que después de respirar hondo se encuentra mejor y que ahora puede ver a los demás. Y le dice al hijo que murió después de nacer, ¿no? Que cómo se encuentra, le pregunta, y él dice que es la primera vez que ve a su madre.
Cuando pasa algo así, que se muere un hijo, para los padres es más difícil buscar algún culpable, es más fácil buscar algún culpable o sentirse culpables de ellos mismos, para no tener que encarar el dolor, ni tampoco aquello que el destino dispone. Esta fue una suerte dura para ambos padres. Ante un destino así, la solución sería que los padres se unieran, que se apoyaran mutuamente, diciendo lo llevamos juntos, y que tuvieran al hijo presente y lo llevaran en su corazón. Aquí habían perdido de vista a este hijo y lo habían desterrado de sus corazones. Y explican. Un suicidio, que fue el caso de este, ¿no? Este nació muerto 6 días, murió 6 días después de nacer. Y este, el caso del suicidio, tiene la dinámica te sigo y mejor que sea yo que tú. Entonces, se busca a la persona a la que un suicida pretende seguir y con amor se le hace entrar en juego nuevamente. En cuanto esta persona aparece y recibe el lugar que en el sistema le corresponde, el peligro de suicidio desaparece. Lo mismo se aplica también a los casos de peligro de suicidio ilustrados por la frase mejor que sea yo que tú. Es decir, cuando alguien pretende seguir a una persona muerta en lugar de otro miembro de su familia. Aún existen otras implicaciones por las que alguien entra en peligro de suicidio. Por ejemplo, la necesidad de expiar una culpa, aunque también en este caso la frase es te sigo. En la mayoría de los casos, sin embargo, una persona se encuentra en peligro de suicidio por amor, al igual que se pudo ver aquí. ¿Y qué puede hacer Frieda? Y Frieda pregunta, ¿no? Hasta cierto punto me siento culpable. Tengo la sensación de que hubiera podido evitar el suicidio de mi hermano. No, no, dice Hellinger. Esta es la misma dinámica que acabo de describir. Cuando se busca la culpa en uno mismo o en otro, hacemos esto de sentirnos culpables, ¿no? O culpar a otros, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Hola, Ángel. ¿Por qué nosotros hacemos estos movimientos? Explica Hellinger, de aferrarnos a la culpa. O sea, me culpo yo de que mi hermano se suicidó, o le echo la culpa a mi madre, a mi padre, bueno, lo que sea. ¿Para qué hacemos esto? Para no enfrentar el dolor. Para eso lo hacemos, ¿no? Y por no tener que enfrentar lo duro que es el destino. Entonces, le dice él, puedes decirle a tu hermano muerto que respeta su decisión, ¿no? No fue ninguna decisión libre, ¿no? Pero que respeta su destino y sus implicaciones, y que no tiene que preocuparse de que permanezca algo malo, ¿no? Bien, entonces Frieda asiente con la cabeza y una participante pregunta, yo no tengo claro por qué el suicidio ocurrió tan tarde. Si el hijo quiere seguir a otra persona, ¿por qué no lo hizo antes? Y Hellinger dice, esa pregunta no aporta nada. Aquí esa pregunta quita fuerzas. Entonces no la voy a responder. Bueno, Hellinger era así, muy tajante, o sea, cuando no respondía cosas que no tenían sentido, ¿no? Y otro participante pregunta, un principio por el cual uno tiende a sentirse culpable, ¿es algo, ay, perdón, se me va la voz, ¿es algo específicamente católico, cristiano, o es cultural? Ah, no sé, dice Hellinger, a mí eso no me interesa. Y todos empiezan a reír ahí en el grupo. ¿Qué aporta si yo respondo esa pregunta? ¿No? Yo solo veo lo que actúa. Ay, mi perra morena está acá abajo teniendo pesadillas. Por eso se siente ese ruido. Es mi perra.
Si no sé con qué estará soñando. Las constelaciones que estoy haciendo acá te darán, me den pesadilla. Y él decía, ¿no? Que esas preguntas así, de por qué, de que no sé qué, no todas esas así, no tenían mucho sentido. Él lo que mostraba era la dinámica, ¿no? Y otro participante pregunta, cuando un paciente empieza a ser sintomático en un sentido psicoterapéutico, ¿no? Y finalmente se sabe que su madre se suicidó. Por principio, ¿configurarías también la historia de la madre o la dejarías aparte? Y Hellinger responde, seguramente habrá que incluir a la madre. Ahora bien, en un principio empiezo con pocas personas. Después, cuando veo que aún falta alguien, lo añado. Como la madre se suicidó, seguramente tenderá hacia afuera. En un caso así, miraría a ver con quién quiere ir. Y preguntaría por lo que ocurrió en su familia y si encuentro a las personas clave las introduzco. Pero nunca debe configurarse más personas de las estrictamente necesarias para la solución. No todo el sistema. Eso inmediatamente crea confusión. Y otro participante. ¿El cliente solo entra en juego en cuanto todos los participantes hayan encontrado sus posiciones correctas? Por lo general sí. Acá se refiere a que cuando Hellinger, en lugar del representante, hace que venga la persona, ¿no? Vamos a poner en el caso de Frieda, en vez de poner su representante, se va el representante y viene la persona a la constelación, ¿no? Porque dice que es como que es otro efecto, ¿no? El que hace si participa la persona. La impresión es más fuerte, ¿no? Y existen casos en los que no le pido al cliente que ocupe su lugar ni siquiera al final. O sea, él observa si el cliente puede ocupar su lugar o no. Bien. Otra pregunta. Hiciste que el hermano muerto se pusiera al lado de la hermana viva. Mi intuición fue que tendría que haber un poco de distancia para reconocer y respetar esa decisión del hermano. Y Hellinger dice, él tenía que estar directamente al lado de la hermana. De lo contrario, nos orientamos por medio de discursos teóricos, alejándonos de la dinámica. Por la dinámica estaba clarísimo que era así. Si no hubiera querido ponerse al lado, él mismo se había apartado y no se había quedado allí. Bien, así que la configuración esta es así, tal cual él la plantea. Y ahora vamos a ver otra, que es de una hija que parece ser que consume heroína, ¿no? Es adicta a la heroína, la chica. A ver a quién la podemos poner. Vamos a poner a esta. Esta es una hija heroinómana. Cuando hay alguien drogadicto, ¿no? Hellinger dice, o sea, en este caso, bueno, consume heroína en el sistema, es porque falta lo masculino. Entonces Hellinger dice, vamos a configurar tu familia. Esta es la que es heroinómana, ¿eh? En la familia, el que va a configurar su sistema, se llama George. George dice que tiene una hija que es heroinómana. Bien. Entonces, ¿quién forma parte de la familia? Él, su mujer. Vamos a poner la mujer. La hija. Y otros dos hijos de un primer matrimonio de su mujer. ¿Por qué se separó tu mujer del primer matrimonio? Y George dice, porque eran muy diferentes y en el fondo mi mujer hubiera querido casarse con otro hombre,
pero por algún motivo se casó con ese. ¿Y por qué quería tener al otro? Porque decía que se sentía unida al otro. Bueno, a ese también lo necesitamos. ¿Y vos tuviste algún compromiso antes? No. ¿Con quién se criaron los hijos del primer matrimonio de tu mujer? Con mi mujer. Pero su hijo se ha distanciado mucho. También la hija se distanció algo de ella, pero aún queda algún contacto. Entonces, ¿a quiénes pone Hellinger en esta constelación? Bien, pone a la mujer, que ya la tenemos acá, está mirando así. George mira para allá, ella mira así. A ver cuál es la hija heroinómana. La tercera. La hija que consume heroína está acá, mira así, ¿no? O sea, él mira medio así. Ella mira para adelante. Esta. Primera hija y segundo hijo. Pone el primer marido de la mujer. No me imagino que este fue el primer marido de la mujer. Primer marido de la mujer. Acá. Mira como para... Este mira como para afuera. La 2 es el segundo hijo. El segundo hijo está acá, al lado ahí de este padre. La primera hija, vamos a imaginar que es, a ver quién puede ser esta. La primera hija está acá, mira para ahí. Vamos a correr esto un poco más para atrás para que haya espacio. Él estaba mirando así. Ella, la mujer, lo mira al marido. La hija que consume heroína mira para allá. Esta hija lo mira al padre, este. Este segundo hijo con este están acá. Bien. Y el amigo ese de la mujer con el que ella quería casarse, que no se casó, está acá. Y mira a la hija heroinómana. Constelación rara esta. Están todos desparramados. Entonces empiezan las preguntas, ¿no? ¿Cómo se siente el marido? Bueno, yo tengo, por una parte, rabia. Porque aquí estamos encerrando a nuestra hija en un triángulo. En segundo lugar, me siento impotente, porque no puedo hacer nada. Por otro lado, quisiera saltarle a la cara a ese amigo y pegarle un golpe en la mesa y aclarar que por qué quería, qué porquería, qué porquería se está cocinando aquí. Bien. Entonces le pregunta a la mujer, ¿y tú cómo te sientes? Bueno, a mí me llega mucho calor a la izquierda de mi amigo. Lo que me irrita es no ver a mis otros hijos, sino solo a esta hija. Mi marido está muy lejos. Bueno, dice Hellinger, la solución acá es obvia, si solo hay una solución. ¿Qué hace Hellinger? Gira a la mujer y al amigo, colocando a la mujer detrás de este, ¿no? El marido, el amigo este, gira para allá. Pone a la mujer mirando al amigo, aquí. Entonces ahí se verá bien. A ver, esperen cómo estoy. Lo que pasa es que va tan con retraso esto que yo cuando muevo los muñequitos hasta que se aparece tarda un montón. Bien. Y al otro lo deja así. Bien. Esta es la solución. Ahora el marido, ¿cómo se encuentra? Ahora que estos dos se giraron,
le giraron para afuera, ¿no? La tensión cesó, pero ahora me siento solo y triste. ¿Y la hija? Antes me sentía sola, pero ahora las cosas están más claras. Sigo mirando el vacío, pero me estoy serenando un poco. ¿Qué hace Hellinger? Entonces lleva a la hija a la izquierda del padre, la pone acá. Y al primer marido de la mujer, ¿no? Y a sus hijos también los gira y los pone a todos mirando así, para allá. ¿Mm? Ahí. Ahí. Y ahora le pregunta a la tercera hija, ¿cómo te sientes? Tengo la sensación de que aquí podría encontrar la paz. Y el hijo, muy bien, o sea, ¿no? Y la primera hija también dice que se siente mejor. O sea, estos hijos, que eran los del primer matrimonio de ella con este, se sienten mejor así. La mujer dice que ella no se encuentra muy bien, como que se siente como castigada, ¿no? Y el amigo, ¿cómo se encuentra? Después de que me giraste pensé, ahora estoy totalmente fuera. Y ni siquiera me di cuenta de que también la giraste a ella. De repente cuando me di cuenta de eso volví a sentir mucho cariño y pensé que en el fondo podría estar a mi lado. Bueno, podemos hacerlo. Entonces la pone a la mujer al lado del amigo, ¿no? Este con el que ella se quería casar. Bien. El sueño del amor es más grande que la realidad. Parece ser que no son muy felices ahora que están uno al lado del otro, dice Hellinger, ¿no? Y le dice a George, ¿quieres ponerte en tu lugar? Entonces viene, saca al representante y se viene George, ¿no? Ahí. Entonces George se pone a la derecha de la hija y después quiere ponerse a la izquierda. No, 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 le dice, quédate en tu lugar. Pero la mujer está demasiado lejos, tengo que verla, tiene que estar más cerca mío. No, 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 dice la hija, sacudiendo la cabeza. ¿Mm? ¿Ven? La hija no tiene de quién fiarse. Entonces, ¿qué hace Hellinger? La pone al lado de los hermanastros. ¿Mm? La pasa para ahí. ¿Y ahora cómo te sientes? Recuerden que esta pequeña era la que consumía heroína, que es la hija del matrimonio de este con este. Estos hijos son del matrimonio de este con ella. Y este es el amigo de ella. Quisiera empezar con lo que sentía cuando aún estaba allá. Antes de que George mismo ocupara su lugar, tenía la sensación de estar más segura. Tenía la esperanza de que él podía darme aún más seguridad. Pero cuando dijo, mi mujer tiene que acercarse más, pensé, no, eso no lo quiero. Aquí al lado de mis hermanos tengo la sensación de que puedo orientarme y de que hay un mismo nivel, aunque no sé dónde puedo recibir ayuda ahora, y si ésta vendrá de parte de mi padre. Pero aquí estoy en un nivel adecuado, con igualdad de derechos. Entonces Hellinger empieza a hablar sobre el tema de las adicciones y explica que una adicción se genera o se crea cuando la madre desprecia al marido, que es el caso este, ¿no? Y le transmite al hijo, o la hija, ¿no?, la idea de que no viene nada bueno del padre, sino solo de ella. Entonces el hijo toma tanto de la madre que le hace daño. La adicción es la venganza del hijo, ¿no? Es como que el hijo se venga de la madre por no poder tomar nada del padre. Por lo tanto, la adicción se cura cuando también el padre le da al hijo y cuando el hijo toma del padre.
siempre con la mirada puesta en la madre. Aquí este paso no es posible, porque el marido, como padre, no está dispuesto a dar a la hija aquello que necesita. La hija no puede recibir ni tomar aquello que necesita ni de la madre ni del padre. Entonces solo le quedan sus hermanos. Y le pregunta al primer marido, que sería este, ¿qué tal para ti si ella está al lado de tus hijos? Y el primer marido dice, es igualmente bueno de una manera o de otra. Entonces Hellinger dice, él, este es el más fiable de todos. Aquí está segura la hija y aquí tiene que ir. ¿No? Y George dice, pero es difícil traducirlo a la realidad. Y Hellinger dice, mi sospecha es que George mismo no tiene ningún padre. Tampoco él puede apoyarse en su padre. Entonces le pregunta a él que cómo fue en la familia de él. Y George dice, yo no me crié con mi padre y mi mujer tampoco se crió con su padre. Ven, ahí está, dice Hellinger. En esta familia falta la fuerza masculina que pueda salvar a esta hija. Entonces vamos a introducir al padre de George detrás de este. Me imagino que este es el padre de George. Lo ponemos a su derecha. A ver qué pasa, qué cambia. ¿Y la hija cómo se siente ahora? Ay, se me hace más simpático, dice. Bueno, ahora intenta ponerte otra vez al lado de tu padre. Entonces, la hija va otra vez al lado del padre. ¿Bien? Ahí. Me siento mejor. Y yo también, dice George. Y le pregunta a Hellinger a George, ¿podrás ahora cuidar a tu hija y renunciar a tu mujer? Y George dice, sí, sí. Bueno, ahora sí, dice Hellinger. ¿Hay preguntas en relación a esta constelación? ¿Por qué pusiste a la hija a la izquierda del padre? Lejos de la madre, dice Hellinger. Y hay una participante que dice, yo no hubiera dejado que George se marchara simplemente así porque sí. Creo que quizás aún necesita algún consejo. Y Hellinger dice, no, yo me fío de su alma. Otro participante pregunta, dijiste que si el padre fuera respetado y valorado, no se desarrollaría ninguna adicción o ésta desaparecería. Yo me sentí muy aludida, dice la participante. Mi padre no estuvo nunca. Cayó en la guerra cuando yo tenía 4 años. Lo respeto mucho, pero por lo que parece, ya de niña debí de buscarlo mucho. Parece ser que él y su familia de origen muy humilde nunca fueron respetados ni valorados por mi madre. ¿Qué hay que hacer en este caso? Uno se pone interiormente al lado del padre, mirando con desafío a la madre y diciendo, él me es tan importante como tú y lo tomo todo de él, igual que de ti. Después se dice el apellido, supongamos que el padre tiene apellido Smith. Y se le dice a la madre, yo soy una Smith. Esto es algo que hay que recuperar en la realidad, si la madre aún vive. Y es muy difícil. Exige ir hasta el límite de la propia valentía. El orden del amor en la relación entre marido y mujer y en la familia, por regla general, exige que la mujer siga al marido. Y que le permita a los hijos que sigan al padre. Esto no tiene nada que ver con el patriarcado, pero se ve el efecto de optar por una actitud o por otra. De ahí surge una fuerza positiva. Había un grupo, ¿no?, en el que un paciente, dice Hellinger,
con trastornos psicóticos, vino acompañado de su madre, y cuando configuramos a la familia, la madre dijo: mis hijos son medio árabes, porque me casé con un árabe, un sirio. El padre, sin embargo, vivía con la familia en Alemania. Entonces le dije: tus hijos son sirios. ¿Eres consciente de esto? La madre no había encarado abiertamente el problema. Ni siquiera sabía cuál era la religión que su hija consideraba suya. Le pregunté a la hija y la hija dijo: soy musulmana. Era algo que en esa familia se había mantenido en secreto ante la madre. Después configuramos una constelación con los dos países de la misma manera, y el hombre que representaba al país, Siria, dijo: me siento tan generoso. Y la madre dijo: así es, exactamente. ¿No? Tengo otra pregunta. A ver, esperen. No, esto lo vamos a sacar, no lo vamos a decir. Esta es la parte de Siria y Checoslovaquia de los países, pero no vamos a pasarla esta. A ver, ¿tengo tiempo de hacer otra más? Bueno, voy a hacer la última. Es una constelación esta. Vamos a sacar todos estos. Lo que estábamos del asunto de la adicción. Y esta es una constelación que habla sobre Heidi, una mujer que tiene cáncer de mama, que parece ser que no tiene ninguna simpatía hacia los hombres. Fíjense, qué cosa. Doña Rosa. A ver, vamos a poner. A ver, ¿cuál puede ser? Heidi. Esta es Heidi. Bien. Dice que la operaron hace 2 semanas, que hace 9 años su madre murió también de cáncer de mama. Y Hellinger le pregunta: ¿estás casada? Estoy casada y tengo 2 hijos. El mayor es de otro hombre y este también entrará en juego aquí. Aunque no estuve casada con ese hombre, mi marido actual adoptó a ese hijo. Y Hellinger dice: oh, horrible eso. ¿No? Tenemos también una hija en común. Mi marido también tiene otro hijo, pero yo no tengo nada que ver con él. Es de otra relación anterior. Entonces Hellinger le pregunta: ¿por qué no te casaste con tu primer compañero? Y Heidi dice: no quise. Yo pensé, ahora tengo un hijo y eso basta. Y también este no es el marido que yo quiero. Miren las cosas que pensó. No, dice Hellinger, ¿y tu marido actual estuvo casado anteriormente o también tuvo solo una relación? Y ella dice: fue una relación. Él quería casarse con aquella mujer, pero ella, la madre de su hijo, no quiso. Bueno, vamos a configurar, dice Hellinger. Necesitamos a tu marido anterior, a ti, al hijo de aquella relación, ¿no? O sea, el marido anterior, a ella, a el hijo que salió de esa relación. Ay, me cayó Heidi. Acá está. Este hijo nació de esta relación. El marido actual, a la mujer anterior de este marido, el primer hijo, el hijo que nació de esta relación, y la hija que tuvieron en común. O sea, en común, ellos dos tuvieron una hija. Bien. Qué lío de gente acá. A ver, a ver. Ajá. Se casó su mujer anterior y Heidi dice: no, ella crió al hijo sola. ¿Tu marido anterior se casó? No lo sé, dice ella, ya no estamos en contacto.
como no fue ningún matrimonio. Y Hellinger dice, cuando hay un hijo, este hijo vincula a los padres como si fuera un matrimonio. Entonces, ya no se puede tratar de la manera en que tú lo haces. Fue tu primer marido. Ahora nos lo miraremos de cerca. Y le pide que lo configure. Entonces, ¿cómo configura ella? La mujer, que sería Heidi, ¿no? Se coloca aquí. Y al lado, de este lado, pone al marido, que el marido actual sería este, ¿no? Ya me hizo unos líos. Sí, este, pone al marido. Ataca Heidi con su marido, porque esta es la hija que tuvieron en común. El segundo hijo, que fue adoptado por el marido actual. El segundo hijo. El marido es el padre de 1 y 3. O sea, esta sería 3, que es la tercera hija. Y 1 es este. El 1. Ay, qué lío esto. Esperen. La tercera, el marido, padre de 1 y 3. El segundo hijo fue adoptado por el marido actual. La primera mujer del marido. La primera mujer del marido. Bien, ahí voy a poner esta que me es más fácil y no me hago tanto lío. Pero la primera mujer del marido con este primer hijo. Ahí está, ahí ya me ordeno yo. La tercera hija está mirando acá. El segundo hijo mira acá. Y este está acá mirando para afuera. Ahí tenemos. Es un poco extraña la configuración. Miren, quedaron 2, 2 y 2 y 2. Y este quedó mirando para afuera, ¿no? No sé si de acá la pueden apreciar bien. Bueno, si no la pongo así y voy mostrando, ¿no? Fíjense en cómo quedaron todos, ¿no? Entonces, a ver, esperen. Bueno, le empieza a preguntar al marido. ¿Cómo se encuentra el marido? Yo me siento como en un mini club. Aquí, con mi primera mujer y con mi primer hijo no tengo nada que ver. ¿Y la mujer cómo se encuentra? Mis hijos me cortan el paso, me separan de mi primer marido. Ven, claro, los hijos están acá y la separan de su primer marido. Están en el medio. ¿Y cómo se encuentra el hijo de ella? Yo quisiera ir con mi padre, dice el segundo hijo. Y el otro hijo dice, y dice además de eso que me siento muy apretado. La hija dice, yo estoy muy cerca de mi madre, para mí está demasiado cerca y mi padre lejos. Fíjense, dice Hellinger, en una familia así, el hijo del primer marido representará a su padre en la nueva familia, y frente a su madre y a su padre adoptivo tendrá los sentimientos de su padre. La hija representará a la primera mujer de su padre y tendrá los sentimientos de esta frente a su padre y a su madre. Esta es una ley inquebrantable. Siempre que haya un marido o una mujer anteriores que no son respetados, en el siguiente matrimonio serán representados por algún hijo o hija, que vuelven a llamar la atención sobre ellos. ¿Y la primera mujer cómo se encuentra? Acuérdense que la primera mujer es esta de por acá, ¿no? La primera mujer de este, ¿no? Quisiera ver a mi compañero anterior y me irrita que el otro marido me dé la espalda. El primer hijo, que es este, se siente aislado. No sé para dónde pertenezco. El primer marido dice, me siento apartado, engañado.
aislado, furioso. Bien, dice Hellinger, estos son los sentimientos que su hijo tendrá en esta familia. Ahora vamos a configurar un cierto orden. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone a la mujer a la izquierda del marido y a la primera mujer de este a la derecha de él, ¿no? A la mujer la pone acá, ¿no? Y a la primera mujer acá, a la derecha. La voy a poner para adelante para que vean desde otro ángulo, porque si no, no se ve mucho esto. Recuerden que los hijos estaban como que sentían que cortaban el paso, ¿no? Entonces pone a la primera mujer del marido al lado, del lado izquierdo, y a la primera mujer del lado derecho y a la otra del lado izquierdo. La mujer actual. Y el primer hijo dice, yo esperaba que pudiera ir con ella y con mi padre. Quiero ir ahí. Si puedo ir ahí, no me sentiré tan solo. La primera mujer dice, perdón, Hellinger le pregunta a la segunda mujer, ¿no? O sea, esta. Ay, yo siento que estoy perdiendo terreno, no me siento bien. ¿Y el marido? Ay, ella está muy cerca. ¿Quién? Ella, ¿no? ¿Y quién es ella? La mujer actual, ¿no? Entonces se acerca más a su primera mujer y se aleja de la mujer actual. Claro, dice Hellinger, porque con ella existe el primer vínculo. Entonces Hellinger configura la imagen de la solución. ¿Cuál es la imagen de la solución? Pone, primero al marido, acá, perdón, de este lado, luego pone a la mujer actual y después a la primera mujer. Voy a correr los hijos un poco para que ustedes vean. El marido, la mujer actual y después viene la primera mujer y pone al primer hijo acá. A ver ahí. No, estoy haciendo mal acá. Perdón. No. A esta mujer no la pone. Acá. A la primera mujer pone. Con este hijo. Bien. El 1. Los hijos que nacieron de este matrimonio. A ver si estoy bien así. A la mujer la pone acá con este hijo y con este. Con su primer marido, ¿no? Fíjense qué diferencia, ¿no? Estos medios así como formando un semicírculo. El segundo marido de la mujer dice que así se siente bien. El primer hijo, ¿no? Está bien, el segundo también, la hija también. Y el primer marido dice, estoy contento, pero siento la necesidad de que ella repare lo que pasó. Tendría que ponerse a mi izquierda. La mujer se ríe. Bueno, dice Hellinger, no vamos a indagar más acá. ¿Bien? Y le pide a Heidi que se ponga ella en su lugar. Y Heidi dice, yo siento que este no es mi lugar. ¿Dónde están mi hija y mi marido? Bueno, dice Hellinger, prueba a ver si encuentras algo mejor. Pero tienes que ponerte en las respectivas posiciones y ver cómo es para ti y cómo es para los demás. No puedes hacerlo únicamente como a ti te parezca. Entonces, ¿qué es lo que hace
Ay, claro, porque, perdón, tienen que acá ya me... Sí, porque la mujer, claro, es ella. ¿Qué hace ella? Se pone acá. Recuerden que esta es Heidi, ¿no? Es la que tiene el cáncer de mama. ¿Y qué dice su segundo marido? Es un poco raro. Debe saber a qué lugar pertenece. Aquí no. ¿Ves, Heidi? Le dice a ella. Los perdiste a todos. ¿Mm? Y le dice al grupo. Se dan cuenta de cómo ella trata a los hombres. No tiene ningún respeto. Ni siquiera piensa en lo que deben sentir el primero y el segundo marido. Ella no tiene simpatía hacia los hombres. Piensa que puede actuar según le parezca. Y ahora no tiene ni a un marido ni al otro. Y ese fue el resultado, ¿no? Y lo que le explica Heidi es que el cáncer a veces es una reparación. ¿Mm? El cáncer de mama es la expiación de una injusticia cometida contra un hombre. Para el que tiene cáncer de mama, ¿no? Expiación de una injusticia cometida contra un hombre. Con su primer marido se cometió una gran injusticia, con él y también con el hijo, porque le sacó el padre. El hijo incluso fue adoptado, también se le quitó doblemente el padre. Y no solo tuvo que vivir con la otra familia, sino que además tuvo que renunciar al nombre de su padre. Y Heidi protesta, ¿no? Lo que aquí es legal no tiene ninguna importancia para mí. El hijo tiene que llamarse como el padre para que pueda sentirse bien, ¿no? Y le dice al grupo, ven, aquí hay un matriarcado. Cuando se trata de los hijos, las mujeres son las únicas que mandan. Ah, y Heidi dice, de momento lo voy a dejar aquí, ¿no? Le dice Hellinger a Heidi. Esperemos que actúe en tu interior. Acá está obrando otra dinámica, dice Hellinger, que tiene que ver con su familia de origen y que no se mencionó antes. Pero mientras no se trabaje sobre la situación actual, no aporta nada para abordar el sistema anterior. Se empieza en el primer plano, con el presente. Solo después se indaga en el pasado. Buscar la solución en el pasado sin haber arreglado lo que sigue pendiente en el presente no lleva a ninguna parte. Además hay que tener en cuenta otro principio más. Existe una jerarquía entre los problemas. Lo inmediato tiene prioridad sobre lo anterior. La familia actual sobre la familia de origen. Por lo tanto, cuando en la familia actual aún queda pendiente algún asunto significativo, aquello que en la familia de origen sigue sin solucionar pierde importancia y fuerza, ¿no? Bien, eso es lo que apunta, ¿no? Hellinger acá aclara. Porque cuando vamos a constelar, a veces queremos constelar lo que pasó en el siglo XIX, con el tatarabuelo, no sé qué. No, es que tengo que constelar lo que está pasando ahora. Las constelaciones que dan efecto, en efecto, son las que se constela lo que está pasando ahora. ¿Sí? Lo que pasó antes se deja de lado y se trabaja con el sistema actual, con lo que está candente en el sistema, digamos, ¿no? Bien, yo pensaba que con esta íbamos a terminar, pero no, porque nos quedan como 40 páginas más. Así que lo vamos a terminar en otro más. Nos queda para otro encuentro más. Así que bueno, los despido a todos, ¿no? A Ángel, a María Eugenia, a Rocío. Y nos veremos en el próximo encuentro, que ya sería el último, creo, de los órdenes del amor.